Pensamiento crítico, tenemos ya la presencia de Héctor Rodríguez, gerente general de Yashai de la universidad, para conversar de un tema tremendamente importante. El tema es, la industria nacional está preparada para, a partir de lo que está pasando en este momento coyunturalmente, la disminución del precio del petróleo, las salvaguardias, aprovechar la oportunidad que se le presenta para realmente alcanzar un verdadero desarrollo en términos de productividad, ergo competitividad y apertura de nuevos mercados. Héctor Rodríguez, muy buenos días, bienvenido. Carlos, muy buenos días. Efectivamente son procesos en los cuales tenemos Pero usted no se refiere al de Barcelona, vamos al tema de la industria. Vamos al tema de la industria. Justamente hay una distancia enorme entre el deber ser de una industria competitiva a nivel internacional y lo que ocurre actualmente con ciertos productos, ciertos tramos de nuestra industria. Para eso es necesario dar saltos cualitativos importantes. Uno de ellos es la inyección de ciencia, tecnología, innovación dentro de los procesos que cada una de las empresas asumen como parte inherente a su proceso productivo. En ese sentido, nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno nacional de generar las capacidades necesarias dentro del aparato productivo para que esa producción sea mucho más competitiva, se puedan operar la sustitución de importaciones como se lo ha hecho efectivamente en algunos tramos, ¿no? Ahora, pero vamos a eso, Héctor. El tema es aprovechar esas oportunidades y esas capacidades en términos de potencializarlas. A ver, comencemos por lo primero. Para eso la industria nacional, debería ser, primero, productiva para ser competitiva. Pero para ser productiva, uno, tiene que producir más a menores costos y dos, para poder salir de las fronteras y trascender a las fronteras e ir a otros mercados, requiere de valor agregado. Estamos en ese proceso. El problema es que la coyuntura la tenemos ahora. ¿En qué tiempo podríamos estar preparados en esa articulación pública-privada? Estamos preparados en algunos campos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de software, hablamos de una industria que se ha venido fogueando desde el principio bajo una presión internacional. Una presión en la cual los elementos fundamentales de esa industria es la competitividad a nivel mundial. No podemos pensar en que en el campo, por ejemplo, de la metalmecánica, luego de 40 años de una industria que ha estado altamente subsidiada, altamente protegida, no podamos hacer una sustitución selectiva de importaciones en elementos muy sensibles. Cuando nosotros hablamos de las salvaguardias, por ejemplo, que son camisas de fuerza que nosotros ponemos para proteger la dolarización, para proteger los empleos ecuatorianos. Nosotros estamos poniendo un escudo para que se pueda desarrollar esa industria nacional, pero no sin antes haber hecho un proceso de capacitación intensiva, de cultivo del talento humano, de generar las capacidades propias para poderlas transferir a la industria. Hoy es el día en el cual el industrial ecuatoriano debe hacer caso preciso de cuáles son los insumos. Aprovechar las oportunidades. Y dar el salto cualitativo. Okay. Es hoy o nunca. Ahora, en ese hoy o nunca, Héctor, el tema es, Yashai y el gobierno nacional a través de su política y visión de desarrollo en términos de industrial para proteger, incrementar nuestra producción, incrementar las inversiones, proteger el empleo y a su vez eso como un objetivo general de proteger la dolarización. ¿Se ha hecho un mapeo en qué sectores de la industria nacional se puede apalancar rápidamente para fortalecer esas potencialidades o explotar esas potencialidades? Vamos desde los más básicos, la alimentación. El proteger la soberanía alimentaria es una condición sine qua non para lograr el desarrollo. Y hoy le podemos anunciar al país un trabajo que estamos haciendo con AXO, con la Asociación Ecuatoriana de Ganaderos de la Sierra y el Oriente. ¿Qué es lo que hacemos? La mejora genética de nuestro ganado. A propósito de la liberación o de la erradicación de la fibra lactosa. Que es un primer paso. Una oportunidad, ¿no? Que es un primer paso. ¿Para qué? Para que nuestra carne, nuestros lácteos, en toda su cadena, sean extremadamente competitivos. Y competitivos implica que en el momento en el que le ponemos una salvaguardia a los quesos importados, nuestro queso no le tenga nada que envidiar al queso importado. Y que por el contrario, afuera del país, nuestros productos lácteos sean altamente demandados por su calidad, por su productividad,
¿Por qué? Porque el productor ecuatoriano ha estado acostumbrado a tener unos rendimientos por vaca de menos de 15 litros por animal. Y hoy estamos hablando que con la mejora genética que se ha propiciado desde el proyecto Yachay, se alcanzan productividades de entre 20 y 30 litros. Hemos duplicado apenas en 7 meses de interacción con los industriales. Ahora, eso es un ejemplo decidor, pero vamos al otro tema. Vamos al tema de la agroindustria que hace mucho tiempo venimos hablando. ¿Cómo dejar lo primario para ser verdaderamente agroindustriales, tener valores agregados y tener entrada en mercados mucho más competitivos? Que a la hora del té, mientras más exportemos productos no tradicionales, tendremos más divisas e iremos dependiendo menos del petróleo, para no pasar los problemas de esta coyuntura en este momento. Vamos con el mismo ejemplo de la cadena ganadera. La producción de superalimentos de animales para estabilizar la cantidad de nutrientes que tienen las vacas, los bovinos. Y eso es importante decir porque en el Ecuador la mayor cantidad de ganado ha sido un ganado de pastoreo. Cuando estabilizamos con superalimentos, cuando las semillas están certificadas, cuando hay un desarrollo tecnológico detrás de la cadena productiva, efectivamente estamos logrando un paso más allá. Porque el cambio de matriz productiva se basa precisamente en lograr las capacidades necesarias para incrementar el valor agregado en cada uno de los productos que exportamos. Y eso no quiere decir dejar detrás del agro, de que todos nos dediquemos a los temas biotecnológicos. No es un horizonte muy cercano. Se trata de inyectar mayor tecnología a lo que hacemos. Y en esa necesidad de incrementar mayor tecnología o procesos que permitan alcanzar mayores niveles de productividad, en el mismo ejemplo que estamos hablando, o en el mismo sector, más que ejemplo que estamos hablando, ¿el uso de transgénicos es una opción? Precisamente hoy se está debatiendo, justamente el día de mañana se hace el lanzamiento del pacto por el Código Orgánico de Economía Nacional, de Economía del Conocimiento, y esto implica que precisamente esos elementos que se habían puesto en discusión en la Constitución de Montecristi tengan unas precisiones legales. Por ejemplo, que la prohibición de investigar, al menos investigar en transgénicos, sea regulada para que podamos efectivamente hacer uso de esas tecnologías y de una manera coherente, respetuosas del medio ambiente. No nos demos tampoco un harakiri mientras el resto del mundo también utiliza estas tecnologías y nosotros podamos aprender de aquello. Esto no quiere decir que de la noche a la mañana nos volvamos un país productor de transgénicos y que abandonemos nuestras semillas ancestrales. Por el contrario, hay que proteger nuestros saberes ancestrales, hay que proteger los derechos de la naturaleza, pero definitivamente el hecho de que rompamos ese celofán para poder investigar, para poder conocer, para poder trasladar al agricultor mejores semillas, es un deber ineluctable de la Academia Ecuatoriana. Ahora, yo quisiera compartir contigo, Héctor, y con la ciudadanía, si me enfocan acá, por favor. Este es el mix del componente de la producción ecuatoriana. En el año 2007, el sector industrial representaba, si no me equivoco, el 13.7% y el sector servicios representaba el 60.3%. Voy a omitir los años intermedios entre el 2007 y 2012 y me voy a ir al 2012. El sector industrial representaba el 13.3% y el de servicios 64.5%. Es decir, hasta disminuyó algo. Ahí está el reto del Ecuador. ¿Cómo potencializar eso? Uno de los sectores que el Ecuador ha demostrado mucha eficacia para poder llegar a mercados internacionales es el servicio o es el sector de la tecnología. ¿Podemos exportar tecnología en el corto y mediano plazo como para poder cambiar todo este mix que he mencionado? Yo estoy seguro que sí. Realmente tener 10.000 ecuatorianos estudiando en las mejores universidades del mundo sería un desperdicio el no creer como sociedad que podemos utilizar esa mente de obra en la industria nacional. Yo hago un llamado a nuestros empresarios para que acojamos, para que seamos partícipes de esta revolución del conocimiento que debe desembocar en una mejora competitiva y en hacer todos una minga, en hacer todos un solo propósito como nación, sustituir importaciones a partir del valor agregado nacional. Con gran tristeza debo decir, qué desconfianza a veces tenemos del producto nacional. No es por chauvinismo,
Pero cuando preferimos lo nuestro, preferimos la generación de empleos propios. Y es tan fácil económicamente ese razonamiento. Produzco lo nacional, consumo lo nacional, genero crecimiento económico y mi hermano, mi primo, mi cuñado, mi vecino tiene mejores posibilidades de generar crecimiento económico. En esa cadena de conocimiento orientada a mejorar, a incrementar la producción, ser productivos, más competitivos, generar más divisas, proteger la dolarización, proteger los empleos, etcétera, ¿se han acercado a Yashay empresas para poder decir, a ver, señores, nosotros nos dedicamos a esto, pero reconocemos nuestras deficiencias, nuestra falencia, queremos mejorar, queremos irnos por ahí, porque la hoja de ruta en cuanto a hacia dónde tenemos que ir es hasta de sentido común. El tema es el cómo lo debemos hacer. A veces no es tan de sentido común, a veces necesitamos un impulso y una ilusión movilizadora. ¿Por qué es necesario eso? Porque si nosotros nos referimos a las cifras, en el censo económico de 2010, apenas el 0.16% de las ventas de las empresas privadas se dedicaba a actividades de investigación y desarrollo. En países como Corea, en países como Finlandia, esa cifra supera el 10% del total de las ventas de las empresas. Cuando nos referimos a Yashay, debemos decir que 35 empresas cooperan y se acercan muchas veces con necesidades, con retos, que se les traslada ¿a quién? A las universidades del país, que se les traslada a los centros de investigación. Y qué alegría poder decirle al industrial ganadero, al industrial textil, que estamos trabajando en laboratorios especializados y que algunas veces esas soluciones están en las tesis de los propios estudiantes, están en las investigaciones de los profesores y otras veces tomarán un poco más de tiempo porque el proceso es así. Héctor Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Y por cierto, la Universidad Yashay en este momento está en una etapa que, si no me equivoco, llega a 10.000 estudiantes, ¿verdad? No, el parque tecnológico se proyecta para 2017 tener 12.000 habitantes. Al 2017. Al 2017. Y en 20 años a 180.000. 180.000 innovadores.